tengan cuidado, dice. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto porque a veces uno ve en los medios de comunicación, oye las noticias. Ya yo tomé la decisión de no oír los noticieros, especialmente los noticieros hispanos, que lo que dan es puras malas noticias. Claro, uno necesita estar informado. Especialmente los cristianos. Exactamente. Y lamentablemente el peor enemigo del cristiano es el cristiano. Porque el diablo no le puede hacer daño a la iglesia, pero el cristiano sí le puede hacer daño a la iglesia. Si tú ves una persona que está emborrachándose, o que está andando con prostitutas por allá y por aquí, que está haciendo su vida, o que está en droga, lo que sea, bueno, la gente se le queda viendo y dice, bueno, pero esa es su naturaleza, esa es esta persona. Pero imagínate a un cristiano que de repente empieza a practicar estas cosas. Oh, mira, y es cristiano, y es predicador, y es esto y lo otro, y va a la iglesia. Entonces es el cristiano haciéndole daño a la iglesia. Y el diablo sabe, conoce eso, el diablo no puede hacerle daño a la iglesia, al menos de que Dios se lo permita. Y Dios protege la iglesia. Pero como nosotros tenemos la libre voluntad, hacemos con nuestra vida lo que queramos, y al final vemos cristianos haciéndole daño a la iglesia. Yo traigo hoy un tema bien interesante. El día jueves Orlando también estuvo predicando acerca de lo que es el tema de la santificación. ¿Quiénes somos? ¿Para qué nacimos? Y sabemos que pues ser santificado es ser separado para Dios. ¿Y cómo podemos llegar a ser santos? Y sabemos que la santidad es la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros a través de la gracia salvadora de Jesús. Eso es la santificación. Hoy vamos a ver un tema que es bien interesante, y ahí aparece la pregunta, dice, ¿sabes quién eres? Creando una identidad positiva en los hombres. Y digo los hombres no solamente porque estamos en un grupo de hombres, sino porque a veces da lástima, y lo digo como hombre, a veces da lástima ver cómo las mujeres nos están ganando terreno en el liderazgo, cómo las mujeres se están avivando espiritualmente, cómo las mujeres están cobrando terreno en el campo espiritual. Y nos damos cuenta también cómo a los hombres como que no nos interesa. Y vemos a las mujeres siendo como líderes del hogar. Bueno, no es que seamos machistas, ni que yo quiera pretender ser un machista, pero el hombre es cabeza del hogar, y el hombre como cabeza de hogar debe ejercer su función. Dios lo ha llamado a ser cabeza de hogar. Claro, mucha gente dirá, no, lo que pasa es que mi esposa tiene 20 años más que yo en el evangelio, y como mi esposa tiene más tiempo que yo, es más madura espiritualmente, y eso pudiera usarse como una excusa. Lo cierto es que si tu esposa tiene 100 años en el evangelio y tú tienes 1, 2, 3 días, Dios te dio la autoridad. Porque en el evangelio no es quien tiene más tiempo, es quien más se acerca a Dios. Por eso yo traigo este tema de hablemos de la autoestima. Porque cuando vemos el liderazgo en la iglesia y vemos la mujer tan activa dentro de la iglesia, nos damos cuenta que hay un problema de autoestima del hombre. No es una cuestión de competencia humana, no es cuestión de que la mujer sea la que se crea, es simplemente que el hombre se está dejando ganar terreno. Y fíjense ahí el verso clave, ¿no? El primer versículo, que es primera de Pedro 2, 9 y 10. ¿Alguien quiere leer ese encabezado o esos dos versículos? Dice, ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblos de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Fíjense, yo agarré este versículo porque esta es la predicación. Este verso, estos dos versículos, es la predicación, el encabezado de la predicación de mañana. Pero yo no le voy a robar la predicación al hermano porque
sería tonto venir a predicar un tema que se va a ver mañana. Pero me pareció tan interesante ver cuál es la identidad que Dios tiene para el creyente. Porque es increíble decirlo, pero hay mucho cristiano que está confundido. Y el cristiano está confundido porque no entiende su identidad. Y no entiende su identidad porque tiene problemas de autoestima. Entonces, de ahí yo puedo sacar 3 puntos de lo que está hablando esta escritura. El número 1 es: eres un elegido. Por lo tanto, puedes mostrar a los demás cuán bueno es Dios. Eres un elegido, por lo tanto, puedes mostrar a los demás cuán bueno es Dios. Porque a veces dice, ok, Dios nos escogió desde el principio de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Y hemos sido elegidos por Dios, pero ¿para qué fuimos elegidos por Dios? Bueno, para mostrar a los demás. Si Dios nos ha salvado, no nos ha salvado con el propósito de que mantengamos una vida normal, regular como todo el mundo. Dios nos salvó para que ayudemos al resto de la humanidad a salvarse también. Porque la Biblia dice claramente, porque nosotros hemos sido por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede del hombre, no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte. Entonces, cuando nosotros vemos por qué, lo número 1, que hemos sido elegidos, y por qué hemos sido elegidos, y me encanta esta versión: ustedes son un pueblo elegido, sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en la posición de ser elegidos por Dios, como hombre yo debo ejercer la autoridad que Dios me ha puesto, porque cuando habla acerca de ser un sacerdote, bueno, de ser un pastor, yo soy el pastor de mi casa. Cada uno de nosotros tiene una función específica en la iglesia como líderes, pero también cada uno de nosotros debe tener o estar ejerciendo la posición pastoral de nuestros hogares. E inclusive hay una cosa que a veces la gente dice, no, pero es que yo tengo una mujer que es dominante. ¿Y cómo puedo, teniendo una mujer que es dominante, ejercer el pastorado en mi casa? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Y nosotros no vamos a ejercer dominio, entre comillas, porque es un término mal usado, ejercer dominio sobre nuestras esposas en el liderazgo del hogar a través de una competencia. Lo que tenemos que hacer es meternos con Dios. Y la mujer, cuando empieza a ver un hombre santificándose, leyendo la Biblia, buscando del Señor, estableciendo límites y barreras con los hijos, en la relación con los demás, donde ella sea el centro de nuestra relación después de Cristo, entonces la mujer poco a poco se va a ir. Efesios capítulo 5 y capítulo 6 habla acerca precisamente de eso, la sujeción. La mujer poco a poco se va a ir sujetando al hombre. ¿Por qué? Porque la mujer va a empezar a reconocer la autoridad que Dios le ha dado al hombre. Pero eso va a suceder ¿cuándo? Cuando el hombre comience a caminar hacia Dios. Mientras que el hombre siga manteniendo una actitud de, sí, tú ve a la iglesia, tú sé el líder, tú haces esto, tú haz lo otro, yo estoy bien. Es una actitud bien cómoda. Y por supuesto, la mujer, como está hambrienta de crecer espiritualmente, te va a seguir ganando terreno. Pero la clave está en meterse con Dios. Y miren lo siguiente dice: para estar convencido que en verdad eres un elegido, tu autoestima debe estar bien ubicada. El autoestima de cada creyente debe estar bien ubicada, no debe estar más arriba ni debe estar más abajo. Debe estar donde Dios la colocó. No sé si hay alguien que quiera leer Romanos 12:3. Esta es la definición bíblica de lo que es la autoestima. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 12:3. Ahí está escrito. Nadie tenga de sí un concepto más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Eso se llama autoestima. El creyente no es un ser humano que debe creerse superior a los demás. Porque inclusive si nosotros leemos la escritura arriba, ustedes son un pueblo elegido,
sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Nosotros entendemos nuestra posición en Cristo. Entendemos que somos seres muy especiales para Dios. Pero eso no nos da lugar a tener un complejo de superioridad, ni a decirle a los demás que nosotros somos más que ellos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe esto, él dice: nadie debe tener de sí un concepto más alto que el que debe tener. Y punto. Y la Biblia dice que no debes ser jactancioso, pero tampoco debes tener una actitud de menosprecio. Porque la Biblia no habla de eso. La Biblia lo que dice es que debemos tener un concepto adecuado. No creerte más ni creerte menos que los demás. Mira lo que escribí un poquito abajo. La autoestima se puede definir como: cuánto te amas y aceptas. Cuanto más te aceptes, valores y respetes, mayor será tu autoestima. Mientras más sientas que eres un ser humano importante, más positivo y feliz vivirás. Claro, hay que tener mucho cuidado con el concepto secular de la autoestima, porque podemos buscar llegar a tener una autoestima tan elevada que podemos ponernos a nosotros en lugar de Dios, porque podamos ser inclusive hasta idólatras de nosotros mismos. No hay nadie mejor que yo, no hay un mejor predicador que yo, no hay un mejor reparador de computadoras que yo, no hay un mejor, no sé, técnico o lo que sea que yo, no hay un mejor mesero que yo. Si hay un mejor mesero que tú, si hay un mejor predicador que yo, si hay un mejor reparador de computadoras que Polito o que cualquiera de nosotros que está aquí, debemos tener el autoestima a tal nivel que podamos reconocer que somos valiosos, pero no tener el autoestima a tan alto nivel que podamos decir que somos los mejores. O sea, lo que no tenemos que dejar es que el ego entre ahí, ¿no? Exactamente. Esa es la palabra clave. Ajá. Que el ego no tome control de tu vida. Porque cuando el ego empieza a trabajar, no importa quién seas, tú empiezas a caer. Porque la Biblia dice que Dios no puede trabajar con Dios, mira de lejos al altivo. Entonces es bien importante tener bien ubicada la autoestima. Dice, la autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia nosotros mismos, hacia una manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de uno mismo. Por eso estamos hablando, fíjate lo que dice, la autoestima se puede definir como cuánto te amas y aceptas a ti mismo. Todo lo que acaba de decir Oscar en resumidas palabras es cuánto te amas y cuánto te estimas, porque es una cuestión de percepción, no debe estar más elevada. Y por eso es que cuando nosotros vemos la Biblia y vemos, por ejemplo, aquí donde dice Romanos 12:3, nadie tenga de sí un concepto más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con moderación. Hay que ser modesto, humildad, según la medida de fe que Dios le haya dado. Miren lo que dice el punto número 2. No sé, ¿alguien quiere leerme el punto número 2? Tienes una identidad, por lo tanto puedes decirle al mundo quién verdaderamente eres. Tú eres quien Dios dice que eres, no eres lo que los demás o tú mismo dices ser. Debes oír a Dios y Él te dirá quién verdaderamente eres. Aquí está el problema de la identidad, y estoy hablando del creyente. El problema de la identidad del creyente es que a veces, y lo vemos mucho en la iglesia, vemos gente que puede ser buen músico, o buen camarógrafo, o buen predicador, o buen lo que sea, pero a veces no nos los creemos, y no creemos que seamos capaces de alcanzar un nuevo nivel en lo que los dones espirituales que tenemos, y de repente nos quedamos ahí. Pero yo soy ni siquiera lo que yo pienso que yo soy lo que Dios dice que soy. Y cuando Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, Dios me dio un valor. Porque el rescatado vale tanto como cuánto precio se haya puesto en rescate. Y el precio del rescate fue la sangre de Jesús.
el regalo más preciado, lo más grande de Dios, lo dio por ti. Lo dio Dios por ti. Polito. Ok, el regalo de Dios lo dio por ti. Entonces, tú eres de muy alta estima delante de Dios, porque Él te rescató y te compró con la sangre de Jesús. Dice, cuando tienes una verdadera identidad, sabes quién eres y hacia dónde vas, y para eso debes conocer la fuente de tu automotivación. ¿Cuál es tu automotivación? Pues estamos hablando del tema específicamente de la autoestima. Y la autoestima es cómo me veo yo, es como verte en el espejo. E inclusive podemos hasta hacer una práctica de vernos en el espejo y ver cuánto de repente nos agradamos. Cuando nos vemos en el espejo, ¿qué vemos? Vemos una persona que está calva, que está arrugada, que tiene el pelo blanco, o que tiene lentes, o vemos una persona que ha sido rescatada por la sangre de Jesús, o vemos a alguien muy valioso, porque de repente tendemos a ver la imagen exterior en el espejo y no nos detenemos a ver la imagen interior, quiénes somos por dentro verdaderamente. Y a veces esa imagen exterior nos impide ver más allá de lo que está en el espejo. Entonces, ¿cuál es o cómo conocer la fuente de tu automotivación? ¿Quién quiere leer ese pedacito ahí de la automotivación? Tu autoestima determina tu nivel de energía, entusiasmo y motivación. Tu nivel de autoestima es la válvula de control sobre tu rendimiento y eficacia. Tu autoestima es como el combustible en la fase primera y segunda de un cohete que despega de Cabo Cañaveral. Las personas con alta autoestima por lo general les va bien en todo lo que emprenden y son más felices que el resto del mundo. Y por eso estamos volviendo nuevamente a caer en el terreno de que hay que tener mucho cuidado con la autoestima. Porque hay gente que tiene la autoestima tan elevada que, como dice Sicilio, se les sube el ego se le va a la cabeza. Pero cuando la persona tiene la autoestima donde Dios la ubicó, entonces ya no va a tener problemas con la automotivación. Porque, por ejemplo, podemos poner el caso, ¿no?, de gente que son motivadores por naturaleza. Yo me considero uno de ellos. Pero, ¿quién motiva a esa persona si es un motivador? Bueno, la fuente de la motivación del motivador debe venir primeramente de Dios. Y claro, existen otros recursos que se pueden utilizar. ¿Para qué? Para mantenerse motivado. Pero es muy importante la automotivación, porque a veces te vas a encontrar en la vida con problemas y dificultades que lo que vas a tener que hacer es orar. Tirarte de rodillas, orar y pedirle a Dios. Yo no sé qué es lo que está pasando en mi vida en este momento. Yo no sé por qué estoy atravesando por esto, pero sí sé que tú estás en control. Entonces es muy importante mantenerse automotivado. Y una de las cosas que pasa, sobre todo con el creyente, es que dicen, bueno, me está pasando esto porque Dios me está castigando, o me está pasando esto porque Dios no quiere que ese proyecto se lleve a cabo, o Dios no quiere que nos movamos en una nueva dimensión. Piensa cuán importante eres tú para Dios y hasta dónde quiere Dios que tú llegues. Yo creo que es ilimitado. Y nosotros nos ponemos las barreras. Nosotros somos los que decimos, no puedo. Es muy difícil para mí poder alcanzar un nuevo nivel espiritual, profesional, relacional, en cualquier área de la vida. Por eso que nosotros vamos a agarrar una década completa en la iglesia, vamos a agarrar una década completa hablando de las 7 áreas de la vida del creyente donde intencionalmente el creyente va a crecer. Entramos en el área de la salud, seguimos con el área financiera, entramos en el área relacional, espiritual. ¿Por qué?
porque intencionalmente vamos a crecer en las áreas donde podemos identificar que tenemos una carencia. Donde creemos que todas las sabemos, estamos perdidos. Y siempre hay espacio para crecer. Siempre hay espacio para mejorar cualquiera que sea el don espiritual que tú tengas. Por eso es que es bien importante mantenerse automotivado. El punto número 3 dice, has recibido su misericordia. Porque vimos ahí en el punto número 1, eres elegido, el número 2, que tienes una identidad, y el número 3 dice, has recibido su misericordia. Por lo tanto, puedes hablar de la misericordia de Dios. Hay gente que dice, el cristiano se hizo rico. Bueno, si el cristiano se hizo rico, fue bendecido para bendecir. ¡Ay, un fantasma! Un fantasma. El cristiano se hizo rico. Bueno, el cristiano que se hizo rico bendecido para bendecir. No para que se dé la vida de rico solamente, es para bendecir a los demás. Entonces, si has recibido su misericordia, por lo tanto puedes hablar de la misericordia de Dios. Para practicar la misericordia de Dios debes tener un modelo a seguir. Y muchos hermanos me dirán, bueno, ¿el modelo a seguir quién es? Jesús. Jesús. Eso está bueno. Pero necesitas un modelo de carne y hueso. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, vamos a copiar comportamientos. Vamos a buscar aprender de alguien que podemos ver. Y recuerden que la Biblia dice que nosotros, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, somos los pies y las manos de Jesús, de Dios. Entonces debe haber un modelo humano, lo que yo considero un mentor, en esto de a quién quiero parecerme. Para practicar la misericordia de Dios debes tener un modelo humano a seguir. Aquí la pregunta es, ¿a quién quieres parecerte? Una pregunta muy importante. Bueno, nomás conocemos bíblicamente nomás a Jesucristo hasta los 33 años. Yo ya pasé de los 33 años. Ya hubiera querido yo vivir como Jesús, imagínate. Pero fíjate en algo, cuando nosotros hablamos de la identidad, es un personaje que vivió en el desierto, que caminó millas y millas y kilómetros, que nosotros no hacemos. Vamos a la tienda, tenemos que agarrar el carro. La vida fácil. Pero fíjate en algo, cuando hablamos acerca de lo que es a quién quieres parecerte, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice estas palabras que yo considero palabras revolucionarias en el mundo cristiano. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. El modelo a seguir es Cristo. Pero el apóstol Pablo estaba animando a los hermanos en su tiempo a que lo imitaran a él. Gran responsabilidad es para mí o para cualquiera de nosotros el decirle a alguien, sé como yo, o lo más parecido que puedas a mi persona. Porque estamos poniendo una carga, no sobre la otra persona, sobre nosotros mismos, porque hay una gran responsabilidad. Y aquí traemos el tema de lo que somos padres. ¿Qué imagen está viendo tu hijo o tus hijos de Cristo en ti? ¿Cómo estás reflejando tú a Cristo en ti? Podemos decir, como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hay dos personajes que yo considero que han influido en mi vida de una manera muy determinante, o básicamente tres personajes. El personaje número uno, hay un hermano que se llama Carlos Muñoz. Yo hablo mucho de él, ojalá, estoy orando para que Dios nos permita traerlo, que nos predique. Él tiene una iglesia con propósito en Burbank. Ese hombre me enseñó a leer la Biblia. Nosotros fuimos a un estudio bíblico con él durante 2 años y aprendimos a meternos en la escritura, estudiarla, escudriñarla. Este hombre, yo lo considero un científico de la Biblia, es un maestro de la Biblia. Cuando yo veo a este hombre, yo digo, wow, yo quiero ser como él.
Yo quiero tener esa madurez espiritual, ese conocimiento de la palabra. Sabe hebreo, griego, arameo, español, inglés, un poco de idiomas. Es un fenómeno ese señor. Entonces, la inspiración mía para meterme a estudiar la Biblia fue ese hombre. El segundo personaje que ha sido muy influyente en mi vida espiritual es el pastor Rick Warren. Porque yo veo a este hombre y yo veo su estilo de predicación y veo su estilo de vida, la santidad que este hombre vive, y digo, wow, ese es no es mi ídolo, mi modelo, que es otra cosa. Yo quiero algún día predicar como el pastor Rick. Yo quiero tener esa unción. El pastor Rick tiene algo que yo creo, todos sabemos esto, que él puede simplificar complejos temas bíblicos así. Te los pones, ¡oh!, por fin la agarro. Y nosotros vemos temas de predicación que hacen en muchas iglesias y en muchos libros, e inclusive escritos en la Biblia, que de repente ni lo agarramos. Pero él tiene la capacidad, Dios le ha dado la capacidad de poder agarrar cualquier concepto bíblico y ponértelo bien sencillo. Y dices, después de todo no era tan difícil. Y es por eso que el paradigma de una iglesia con propósito es tan sencillo, porque la cuestión era tan complicada que Dios le dio este concepto al hermano Rick. Mira, es sencillo, ustedes siguen estos 5 propósitos, van a tener una vida espiritual equilibrada. Y eso es lo que hacemos en la iglesia de Salva. Entonces, cuando yo veo al pastor Rick, este tipo se las trae. Ese es mi modelo, yo quiero predicar como él. Pero para poder predicar como Rick, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar. Por eso es que a mí me gusta mucho cuando hay las conferencias y me invitan, que es un privilegio para mí, hacer la interpretación. ¡Wow! Yo quiero principalmente interpretar al pastor Rick. Porque yo puedo ya como intérprete ver muchas palabras que son afines al pastor Rick. Y cuando lo voy a interpretar ya para mí es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya conozco su mecanismo de palabras. Todos tenemos un mecanismo de palabras, un conjunto de palabras que usamos regularmente. Yo conozco el mecanismo de las palabras del pastor Rick, aunque sea un hombre altamente educado. Pero en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que ese es mi modelo de predicador. Y hay otro hombre que ya murió hace unos 7 años. Se llama Rick también. Wagner, Rick Wagner, que era el hombre que yo he conocido en mi vida que sabe más de finanzas que mi campo de trabajo. De por ahí un download la mente de delante. No, yo tengo todos los escritos de él y todo. Y Cecilio tuvo el privilegio de conocerlo. Cuando yo veía a este tipo hablando y cuando veía cómo él hacía sus exposiciones tan sencillas, para mí Rick Warner es como el Rick Warren de las finanzas, el tipo, fenomenal. Y de hecho, ¿verdad? Que tiene una personalidad parecida a la del pastor Rick, ¿verdad? Un tipo que te abrazaba y te amaba y te apapachaba, era un tipo puro amor ese tipo. Entonces, esos son personajes que han marcado mi vida profesional y espiritual de una manera muy determinante. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema que dice ¿a quién quieres parecerte?, yo quiero que pienses, ¿no? ¿Quién es esa persona? Pero no solamente quiero que pienses en esa persona, sino que quiero que te acerques a esa persona.